Quiero que ustedes busquen, si pueden, su Biblia y hagan nota. Porque el creyente que va a la iglesia y no toma el mensaje escrito, difícilmente lo puede recordar un poco. De manera que uno tiene que venir a la iglesia y traer su papel, su tinta, sus lápiz, lo que quiera traer, y saber que una vez que vaya tomando todas las directrices que los pastores, que los hombres de Dios que estamos ministrando la palabra de Dios vayan pronunciando y haciendo, a fin de que podamos ser edificados. Porque ese es el contenido de la Escritura y eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. No es que los voy a estar arrinconando y que los voy a poner contra la pared. No, yo estoy comprometido delante de Dios a llevar la verdad de Dios a ustedes. Y ustedes están comprometidos delante de Dios a reportar esa verdad a fin de que podamos tener una edificación clara y profunda de lo que Dios nos ha dado. Porque cantar es muy bueno, perfecto. Hablar lengua es muy bueno, perfecto. Todo eso es muy bueno. Pero siempre y cuando esté dirigido por Dios. En las directrices espirituales. Porque si no, tú puedes ver gente allá bailando, dándole al cuerpo. Tú puedes ver por allá mexicanos cantando con las letras de los himnos de ellos, de las canciones de ellos, cantando himnos evangélicos. Todo se está viendo, todo está publicado. Estamos entonces en una situación en la que tenemos que tomar una decisión. O somos evangélicos restiados o nos vamos a la calle. ¿Me está entendiendo? Y cada uno debería de nosotros entender eso. Voy a hacer una reflexión. La reflexión tiene que ver con la circunstancia o la manera como la iglesia de Cristo ha venido caminando, desarrollando, tratando de una manera clara y profunda de instruir a aquellos que de alguna manera tienen la confesión, porque hay mucha gente así, y no lo estoy diciendo de manera mala, peyorativa, estoy diciendo para ver si nosotros nos levantamos con una decisión firme de procurar instruir y enseñar a los hermanos que están comenzando, o a aquellos que no tienen capacidades más allá como la de nosotros, un poquito nada más por encima. Todo eso tenemos que considerarlo, porque si somos iglesia y somos 60 cuerpos, 200 cuerpos de Cristo, estamos fregados. Ahora, si somos la iglesia y tenemos un cuerpo en nosotros, que es el cuerpo de Cristo, estamos en victoria. ¿Entendemos? Y tiene que ver con la estructura, con la forma, con la norma y con el propósito de Dios sobre su obra. Porque la obra es de Dios. Nosotros somos criados. Nosotros somos gente que trabaja en la obra, pero la obra no es nuestra, es de Dios. Y a Dios tenemos que rendirle cuentas en su momento, en su tiempo. Entonces, vea esto, voy a tratar un tema que llamo características de la iglesia. Algunas características de la iglesia, no son muchas por razón de tiempo, pero sí podemos tratar algunas de ellas. Y la primera característica que tiene una iglesia, en mi opinión, porque es mi opinión, no son los teólogos ni nada, sino en mi opinión, una característica que tiene que tener la iglesia es que la iglesia debe ser un cuerpo saludable. Saludable. ¿Saben lo que es saludable? No es de salud. ¿Saben lo que es saludable? Entonces la iglesia de Cristo tiene que ser un cuerpo saludable. Puede haber manifestaciones en lo físico, puede haber que las personas, algunos puedan tener algún tipo de circunstancias de adversidad, o no poder caminar bien, o hablar bien, o hacer las cosas como tienen que hacer. Todo eso se enmarca en este propósito que estamos señalando, pero lo señalamos como una iglesia saludable, porque hoy día hay
más iglesias evangélicas, entre comillas, llevando un mensaje falso que lo que usted se cree que puede hacer. Vienen diferentes predicadores de cualquier lado. Las iglesias abren las puertas. Llega cualquier persona que dice 4 o 5 gritos que pega y la iglesia abre las puertas. La iglesia no es solamente para que el mundano venga a entregarse a Cristo y vivir después la obra evangélica. La iglesia es un testimonio público de cada hombre y mujer cuando está en la calle. Porque es allá donde se certifica y se garantiza lo que se tiene que hacer. No, aquí no. Aquí podemos cantar, podemos alabar, podemos hacer todo lo demás. Y aquí lo que se forma es el carácter y la vida del creyente. Allá afuera lo ven de otra manera. Y todo eso hay que aprender a vivirlo. Porque si no lo vivimos, en el momento en que el Señor se manifieste, lloraremos más de lo que hemos llorado hasta ahora. ¿Está entendiendo, hermano? Oiga bien. Es indispensable cumplir la ordenanza recibida del Señor, que claramente ordenó que el Evangelio fuese conocido en todo el mundo. Así que la iglesia se confirma con la venida del Espíritu Santo, pues inicia su ministerio y así mismo su organización. Veremos en la naciente iglesia, sea cual sea, para determinar cuál era su estructura organizativa. Es decir, hicimos una inspección, una forma de contactar a algunos hermanos y hicimos algún tipo de investigación, porque lo hicimos, no es una cuestión que es ficticia, lo hicimos, y así poder interpretar su misión, llevando y determinar las características sobre ella. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Pregunto. La naciente iglesia, para determinar cuál es su estructura y así poder interpretar su misión, llevando y determinar las características presentes en ella y así comprobar lo saludable de su gestión. Quiere decir que la iglesia también a veces se enferma, ¿cierto? ¿Cuándo se enferma la iglesia? Cuando usted y yo no podemos trabajar en ella. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando ya no se puede trabajar con ella, entonces lo que se presenta es un estado crítico. No puede trabajar, no puede hacer el trabajo que debe hacer, no quiere hacerlo. Y en ese orden tenemos también que hacer unas correcciones muy propias de nosotros. Sepa que yo no le estoy predicando aquí para enseñarle o para darles un conocimiento, un estudio bíblico. Les estoy hablando aquí lo que yo entiendo a lo largo del tiempo que he ministrado la palabra de Dios, lo que yo entiendo que está bueno y lo que yo entiendo que no está bueno. Y por una razón sencilla, porque lo que está malo hay que decirle malo, y lo que está bueno hay que decirlo bueno. Y ese es el principio. Entonces dice, una iglesia, la iglesia de nuestro tiempo debe ser una iglesia saludable. Una iglesia saludable. No es la iglesia que se vincula con todos los elementos que de una u otra manera se le acercan y luego tratan de convivir en una relación que a veces es más falsa que otra cosa. Desde la venida del Espíritu Santo, se tomó una necesidad imperiosa, la predicación de la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios. Acuérdense de esto. No le parte la información necesaria. ¿Qué fue lo que dije? ¿De qué? De la palabra de Dios. La palabra de Dios no es la palabra que usted oye por allá afuera, entregando documentos y haciendo cosas y haciendo otras cosas. La palabra de Dios es el contenido de la Escritura. Es lo que la Biblia enseña. Es lo que la Biblia dice. Es lo que los hombres de Dios asumimos y llevamos por delante con toda la disposición y ánimo que se nos presenta. Porque es una bendición andar conociendo, entendiendo y predicando la palabra de Dios.
Y eso tenemos también que aprender a manejarlo. No vivimos en la vida sencillamente por las cosas que nos han presentado, que nos han dado, por aquello bonito que han puesto frente a nosotros o por aquello feo que no lo han puesto todavía, sino que tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad mía como pastor, como pastores son también estos hombres que están aquí. Esa misma responsabilidad de ellos la tengo yo. Y para poder estar presente delante de Dios tengo que luchar a vaso partido con ellos, ¿cierto? Para poder alcanzar lo que Dios nos ha dado. No debemos declinar la verdad de Dios. No debemos dejar a un lado la responsabilidad que Dios nos ha dado. Necesitamos con claridad enfrentar los tumores, los comentarios, las malas palabras y todo lo que salga. Tiene que salir de la iglesia para que la iglesia sea sanada. No estoy diciendo con ella que esté enfermo, estoy diciendo que la iglesia sea sanada. Para que haya relación, para que haya amistad. Muchas congregaciones, y ojalá con nosotros no pase. Hay hermanos que se sientan uno al lado del otro y andan bravos. Y hay gente que busca de un lado hacia el otro lado y anda chismeando. Y hay gente que vive haciendo esta declaración y la otra y anda produciendo cosas que no son lícitas. Eso no puede ser concebido en la iglesia de Jesucristo. Eso no puede ser concebido en la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es la iglesia sana, la sana doctrina, el conocimiento integral de la verdad que Él ha puesto en nuestras vidas. Sea Dios bendito para siempre. Gloria a Dios. Voy a leer otro pedacito del texto y luego voy a entrar en la segunda etapa. No se me pongan feo que de repente ya está. La predicación profunda del apóstol Pedro, en su sabiduría y presencia de Dios, impactó el corazón de los oyentes. ¿Cómo es Pedro? Su mensaje exaltó la vida y el ministerio del Señor Jesucristo, llevándolo a la cruz, levantándole de los muertos, hasta sentarlo a la diestra de Dios como un vencedor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren aquí ser vencedores? Amén. No lo digamos simplemente por decir la expresión, porque si queremos ser vencedores, sabemos también que primero tenemos que tener batalla. Amén. Y si no somos capaces de enfrentar la batalla, jamás seremos vencedores. Pero estoy aquí para decirle a esta iglesia que aquí no hay cobardes, que aquí hay hombres y mujeres que van a salir adelante, y que si hasta ahora han arrastrado algún elemento para su propia vida, ahora es que Giovannici, ahora es que vamos a tratar de hacer la obra hermosa que Dios nos ha mandado a hacer. Sea Dios bendito para siempre, sea su nombre glorificado. Alabanza sea Dios. Sea el Señor. Y espero que este gesto, esta gratitud, este alboroto, esta bulla, este contentamiento que tenemos no sea por una casualidad del día de hoy, sino que sea para que vive dentro de nosotros, para que los recuerdes que adentro nos amoneste, para que desde afuera con los ojos no lo veamos, sino que hagamos lo que por delante tenemos que hacer. Sea Dios bendito. Sea bendito Dios para siempre. Gloria sea a su nombre. Y ahora voy a darle una explicación mucho más quieta, más sencilla, pero quiero acercárselo de esta manera. La predicación del Evangelio debe ser cristocéntrica. Aquí hay demasiada, no aquí en la congregación, en el mundo hay demasiada gente que dice ser evangélico, pero lo que hace ya es pasito tuntún, como lo hacía mi amigo que congrega aquí, con mucho respeto hacia él, no dice, sino para decir algo, ¿no? Entonces hay mucha gente que dice, yo soy evangélico, pero hacen cualquier tipo de planteamiento fuera de la verdad evangélica y piensan que van a alcanzar lo que Dios nos ha ofrecido.
porque lo que Dios ha ofrecido me lo dijo a mí. Me lo dijo a mí. Él me dijo que si yo guardaba la vida, Él me dijo que si yo era honesto y obediente a sus declaraciones y a su palabra, Él me dijo, Dios me dijo, que si yo estaba en competencia para poder hacer la obra que me había encomendado, entonces yo sería su siervo y Él sería mi Dios. Y eso hay que guardarlo, eso hay que protegerlo. ¿Me entiende? La predicación del Evangelio es cristocéntrica. ¿Cuántos predicadores has oído en estas casas, en esta calle, en este pueblo? ¿Cuántos predicadores has oído llenando su garganta y su boca de mentira? Tratando de impresionar y llevar por delante a los creyentes, creyendo que los creyentes estamos mal formados. ¿Cuántos de ellos tienen que ver y entender algún día la verdad que hoy nos ha presentado este Evangelio glorioso de Jesucristo? Vamos a tratar de hacer el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Hombres, mujeres, niños, todos los que estemos aptos para hacer el trabajo, vamos adelante. Es la palabra de Dios, es el Evangelio de Dios, es la verdad que predicamos, es la verdad en la cual vivimos. Sea Dios glorificado, sea Dios glorificado para siempre. ¿Qué significa cristocéntrica? No me lo digan los dos. ¿Qué significa que la palabra de Dios, la predicación debe ser cristocéntrica? ¿Qué significa? ¿Cómo? Que todo está determinado en torno a lo que Dios, a lo que Cristo el Señor ha declarado. Pero pregunto, ¿es así? ¿Es así? ¿Con cuánta facilidad nos desviamos porque alguien nos diga que ese negocio es feo? Y porque me digan que yo soy feo, me pongo bravo. Y vengo y me siento y me acuesto aquí, me saco los zapatos y digo, yo no voy a decir nada porque ayer en la iglesia me dijeron que yo era feo. Santo Dios. ¿Está entendiendo lo que le hablo? Y simplemente le estoy planteando eso como un ejemplo, no es una realidad, es un ejemplo que lo estoy planteando allí. La predicación del Evangelio. Hoy día vienen las orquestas y montan su equipo y vienen los predicadores y dicen cualquier cantidad de basura que les da la gana decir, y vienen los otros de una u otra manera procurando seducir a los creyentes, aquellos que lastimosamente se quedan un poco por debajo del nivel de lo que signifique realmente el ejercicio de la doctrina evangélica. Y eso también tenemos que enfrentarlo. La predicación del Evangelio debe ser vehemente. ¿Saben qué significa eso? La predicación del Evangelio debe ser con vehemencia. ¿Qué significa? Con entrega, con una renunciación absoluta de lo que yo soy, y que abra puertas para que Dios venga y me instruya por el Espíritu Santo en lo que debo hacer. Y si estoy cometiendo un error, me habla y me corrige. Cuando su gloria y gracia se manifiesta, entonces podemos alcanzar claramente la victoria. Es con énfasis. No es así como una sombra que pasa y se va. Es con persistencia. Es con carácter. Para que podamos entender las cosas. Es con carácter. No es el toque del hermano. Ese toque con el hermano es un saludo. Pero lo del Evangelio es con carácter. Y si somos hermanos, tenemos entonces que darnos la mano, saludarnos, abrazarnos con carácter, con el carácter de Dios, con lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y así tenemos que hacer. ¿Saben por qué? Porque tristemente, lamentablemente, un momentico voy a apagar esto. Hay demasiados evangélicos mentirosos. Hay demasiados evangélicos que no cumplen con la doctrina, que no enseñan, que no plantean la verdad. Lo apagué para que no haya una cintura por allá. ¿Saben lo que entiendo? Gloria a Dios.
¿Qué es entonces lo que nos queda por hacer? ¿Qué es entonces lo que tenemos que emprender ahora? Porque ahora ustedes lo conocen muy bien, hasta mejor que yo, porque ustedes son gente que son mucho más formados y entregados a noticias y a pasiones por allá. Yo veo que las hermanas, por ejemplo, los hermanos andan con un teléfono de su tamaño y dicen, no te cojan. Bueno, con ese teléfono usted tiene que ver cómo le va a sacar la punta para que diga el Señor Jesús me está tratando, el Señor me está tratando. Que prenda, sí, que prenda, que No, te lo cago. ¿entendió? Dios le bendiga. Amén. Aleluya. No vaya a decir aquí ahora, cuando termine de dar la palabra, no vaya a decir, pastor, ¿cómo que vino bravo? No, bravo. Oigan lo que le estoy diciendo. Yo no vine bravo, pero me da rabia cuando veo que el evangelio está pisándose. Me da rabia, se lo estoy hablando claramente por todo el callejón. Me da rabia, me enciendo internamente cuando veo a un hermano, así sea hermano, un hermano, lo que sea, hablando cosas que no son cónsonas con la verdad del evangelio y tratando de malponer a otros porque tienen algún tipo de riña. Eso no es el evangelio. El evangelio es la verdad de Dios y tenemos que ir renunciando de manera concreta y progresiva, día a día, renunciando de toda esa perversión que puede vivir en medio de nosotros o dentro de nosotros. Vamos a echarla afuera. Vamos a dejar que nos lave completamente. Vamos a permitirle a Dios que nos excluya completamente, nos excluya. Para poder entender. Dijimos que la predicación debía ser con vehemencia, con insistencia. No hasta aburrir a la otra persona, sino que con palabras claras, profundas y de conocimiento se le habla a la persona quieta y reposadamente. No es necesario gritarlo, hay que hablarle a la persona y tener una conversación que al final termine siendo un hombre de Dios o una mujer de Dios frente a otro hombre de Dios o una mujer de Dios que conoció el mensaje y que vino a los pies del Señor. Tenemos la necesidad, con esto voy cerrando para pasar a la cena. Tenemos la necesidad de corregir nuestras vidas. No me vea a mí, véase a usted. No me vea usted a mí, sino que usted se vea a sí mismo. Que se siente y reflexione el creyente, porque estamos expuestos día a día, estamos expuestos a las redes del maligno y tenemos que tener una defensa, y esa defensa tiene que ser, como bien lo describe la Escritura, que es un manto que nos protege, que nos acerca mucho a la presencia del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer diariamente, y con ello quiero hoy, después de unos días, felicitar a estas hermanas que llegaban aquí. Ellas me robaban el tiempo, porque como yo vivo por acá, y cuando yo llegaba por aquí entraba a la puerta que veía, ahí en la puerta veía 4 o 5 mujeres y estas viejas no duermen. Y entonces llegamos al tiempo y vinimos y trabajamos. Ellas se sentaban ahí pues para hablar, vamos a cantar, vamos a hacer esto, y entonces yo así, como a mí me gusta mucho hablar, comenzaba a darle una explicación. Ustedes tienen que ver esto y tienen esto otro y tienen lo otro. Toditas de repente, porque como a mí me gusta hablar y hacer reír a la gente, aunque no sea payaso, pero me gusta hablar y reír a la gente, entonces yo me sentaba ahí y me ponía a hablar con ellos. Hasta que les eché varios cuentos y dije, no le voy a seguir echando cuentos a la gente, porque no tenía nada de malo, sino sencillamente que entonces se vician a los cuentos y entonces van a estar, pastor, no es que me echen un cuento. No, eso no puede ser así. Vamos a dejarlo así, de ese tamaño. Así es que tenemos por delante tres cosas que vamos a tratar de que usted también las pueda mantener. La número 1 es que la iglesia debe caminar en virtud a la norma establecida por los apóstoles. La iglesia, no oiga bien, la iglesia debe caminar por la norma establecida por los apóstoles, como dijo el Señor, para decirlo de una sola manera, como dijo el Señor, como el Señor habla.
como el Señor actuó. Ese es nuestro estilo de caminar. ¿Me entiendes? Debe ser nuestro estilo de caminar. No, la iglesia debe tener una congregación cristocéntrica. ¿Me está entendiendo? Cristocéntrica quiere decir donde Cristo es el Rey, donde Cristo es el Señor, donde todo lo que se genere dentro de la iglesia sea de Dios. Y el último punto que le voy a tratar es la predicación debe ser con vehemencia. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Vehemencia. La predicación tiene que ser, déjenle a otra, con entrega, con una renunciación si es necesario de uno mismo, para que lo que fluye dentro de la persona sea cosechado y alcanzado por otra persona. Entonces esperamos, hermanos, estos 3 comentarios que le hice para estar pendiente de la situación. Esto que le comentamos ahora, que le comento ahora, es parte de una parte de lo que yo quiero en su momento propicio hacer un trabajo, o seguir haciendo mi trabajo desde la óptica del Evangelio que el Señor me ha dado. Y como ustedes son la iglesia que el Señor ha puesto en mi mano, entonces también tienen que ser abrazados y sombreados con todas esas cosas que el Señor nos ha dado. Así que Dios les bendiga.